Amigos de Culturarte, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Miércoles de Leyendas. No olviden darle like y compartir para que más personas puedan escuchar las leyendas cholleras. El día de hoy les presentamos El secreto de Mamalita, escrita por Cecilia Ochoa. Yo quiero contarle de Mamalita, aunque en realidad no la conocí. La historia de su vida siempre me pareció curiosa y extraordinaria. Una historia poco común, que al no haber ya un descendiente directo como hijos, hoy me atrevo a contarla. Mamá y mis tíos, de quien era abuela, la llamaban así, Mamalita. Una mujer de la que al hablar, lo primero que se destacaba era su belleza física, luego su belleza humana. Alita fue mi bisabuela. Se llamó Alejandra, pero de cariño desde pequeña la apodaron Alita. Nacida en Guadalajara de una familia humilde, pero de muy buenas costumbres. Fue una mujer muy hermosa, de piel muy blanca y unos ojos que el mismo cielo envidiarían su color. A los 22 años se casó con mi bisabuelo Francisco y procrearon 9 hijos. Bueno, en realidad 8, pues uno no fue hijo de mi bi. Nos contaba mamá que cuando Mamalita tenía ya 4 hijos, entre todas sus ocupaciones de esposa y de madre, apoyaba en la iglesia con la preparación de niños en la fe. Y en una ocasión, previo a las fiestas de San Antonio Abad, ella se quedó un poco más tarde arreglando la iglesia para otro día de las comuniones. Y fue precisamente en esa ocasión que cuando regresaba a casa por el callejón de Santa Adelaida, un hombre torvo salió de la oscuridad, cubrió su boca y la jaló hacia adentro de una casa. Ahí, Mamalita, a su merced, fue abusada en la oscuridad y luego abandonada. Después de esa terrible experiencia, Mamalita descubrió que había quedado preñada, producto de aquel abuso. Mas, tan honesta como era, le confesó todo a su esposo. Cuentan que mi bisabuelo don Francisco, lleno de coraje, quiso lavar su honra, pero no hubo rastro ni seña de a quién culpar, pues la casucha donde se dieron los hechos estaba en estado de abandono. Mamalita deseó con toda su alma que aquella criatura hubiera salido de su ser, pero en aquellos tiempos y aquellas crianzas, las criaturas se respetaban desde el vientre. Por demás está decir que aquellos 9 meses no fueron nada fáciles para la pareja, quienes tuvieron que lidiar con los síntomas y estados de ánimo de ambos. Mas se llegó el día, y aquella criatura conoció la luz del mundo, y Mamalita sugirió a su esposo que buscaran a quién regalarle la criatura, pero don Francisco se negó y le aseguró que con la ayuda de Dios lo iban a criar igual que a sus otros hijos. El niño creció con sus hermanos y luego vinieron otros 5 más, que completaron aquella hermosa familia. Por demás está decir que Mamalita nunca más caminó sola por aquellas calles de Dios. Los tiempos pasaron, y cuando el tío Adolfo, hijo de aquella violación, andaba cumpliendo los 16 años, cuentan que un licenciado llegó de la capital con unos documentos y un testamento, donde el tío Adolfo heredaba una importante suma de dinero, así como unas propiedades de alta plusvalía. Mamalita y mi bisabuelo quisieron saber el origen de aquella buena fortuna, y el licenciado, con una actitud discreta, les entregó un sobre sellado que contenía una carta donde explicaba el por qué heredaba esa cuantiosa fortuna a Adolfo. Resulta que aquel hombre, que había abusado de Mamalita en el callejón de Santa Adelaida, era hijo de un prominente hacendado y hombre de muchos dineros en la capital, y como conociera a Mamalita, se había prendado de su belleza y urdió cómo hacerla suya. Por fortuna, el tiempo y la justicia divina le cobró su falta y murió siendo un hombre joven, pero antes de morir le contó a su padre lo que había hecho y que un hijo había nacido producto de su mal ser. En la carta, el verdadero abuelo del tío Adolfo también explicaba que lo había ido a buscar y sabía de su existencia, y la prueba más fehaciente que encontró fue el inmenso parecido de aquel niño con su hijo. Así que al encontrarse en los umbrales de la muerte, decidió dejarle como herencia la parte de sus bienes que a su hijo le habrían correspondido. En la carta, el hacendado explicaba que muy a su pesar, decidió no interrumpir la buena crianza y la paz que imperaba en la familia de su nieto. Por eso esperó hasta su muerte para reparar un poco la deuda de su hijo con aquella pareja. Asimismo,
suplicaba que aceptaran aquella providencia. Obvio está decir que después de reflexionar, Mamalita y Mibí aceptaron la herencia del tío Adolfo, y una vez vendiendo las propiedades, emigraron a los Estados Unidos, donde multiplicaron su buena fortuna. Sé que Dios los bendijo porque eran buenas personas y porque respetaron la vida de aquella criatura inocente. Con el tiempo, la verdad le fue revelada al tío Adolfo y al resto de la familia, y tío Adolfo fue de tan buen ser que nunca reclamó algo para sí solo, sino que siempre tuvo conformidad y luego gratitud con su madre Mamalita y su papá Francisco, porque nunca sufrió desprecio alguno. Por el contrario, gozó del amor y protección de sus padres. Pues esta es la historia del secreto de Mamalita. Yo estoy segura que allá en el cielo donde está, no desaprobará que yo haya revelado esta historia de su vida, pues nos enseña que respetar la vida de una criatura es respetar a Dios, y Él les dio su recompensa. ¿Qué les pareció, amigos? Nos vemos el próximo miércoles.